Tu palabra me da vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los no creyentes, para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias mal habidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Primero deben pasar un periodo de prueba y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Igualmente las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Porque los diáconos que realizan bien su trabajo se hacen dignos de un lugar de honor y podrán gozar de gran tranquilidad gracias a su fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder a mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escojo a gente de fiar para que viva conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Aleluya.
entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó en toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este martes vamos a hablar un poquito de las cartas pastorales. Pablo habla del obispo, habla qué tipo de obispo tenía que ser. Y cuando lo habla, tenemos que pensar primero qué es un obispo, qué es la figura del obispo. El obispo es el sucesor de los apóstoles. Esos son los obispos. Y episcopo, que es la palabra griega, significa que él va a mirar lo que pasa en la diócesis. Es una forma de, dicen unos que son inspectores, pero el obispo está encargado de ver cómo sus comunidades trabajan. Por eso que la palabra catedral viene de la palabra cátedra, es decir, que donde el obispo, en la silla del obispo, en la cátedra, dirige a su diócesis. Esto aparece en el tiempo de Pablo, por eso que Pablo que nombra a los obispos y a los diáconos. Y más todavía, el obispo visitaba las comunidades, porque las comunidades cristianas no eran tan grandes como hoy en día. Entonces el obispo venía y visitaba todas las comunidades y los diáconos se encargaban de las viudas y los pobres. ¿Qué pasa cuando empieza a crecer estas comunidades cristianas? Bueno, el obispo tuvo que ordenar sacerdotes. Por eso que el obispo tiene el sacerdocio completo. Los curas no lo tenemos. Tenemos parte. El que tiene el sacerdocio completo se llama el obispo. Si usted se ha fijado, lo que han fijado en la misa, en la consagración, cuando el padre rompe o parte el cuerpo de Cristo en la hostia consagrada, él toma un pedacito pequeño y lo coloca en el cáliz. Ese pedacito significa la presencia del obispo, que en cada Eucaristía está el presente en la copa. Y quizás mucha gente no se ha fijado, pero esa es la forma por la cual es la presencia del obispo en cada Eucaristía. Bueno, eso más o menos porque son cartas pastorales y son 3 cartas, 2 de Timoteo y una de Tito, que la tiene las cartas de San Pablo. Eso es una enseñanza quizás de nosotros los católicos que escuchamos misa o que sabemos quién es el señor obispo, para que tengamos una idea. El episcopo, que ya llaman, es la persona que ve cómo funciona la diócesis. En el Evangelio de hoy tenemos una viuda. Tenemos que acordarnos que en Israel las mujeres que eran viudas estaban desamparadas. Y usualmente el que cuidaba a una mujer era el hijo o los hijos. Aquí nos damos cuenta que era un solo hijo y estaba muerto. Ahí tienes la humanidad de Jesús, que siente compasión con aquella mujer que se le ha muerto su hijo. Jesús la mira con compasión y le devuelve a su hijo. ¿Qué aprendemos hoy de este evangelio? Bueno, primero que para Dios no hay nada imposible. Segundo, vemos la humanidad de Jesús. Así que yo no puedo quitar de mi vida que Jesús tuvo que pasar por lo que yo he pasado. Sin pecar, Él nunca pecó,
pero sí sabe de qué material estamos hechos. Entonces, pidamos al Señor hoy en este día, este martes que celebramos esta Santa Misa, que conozcamos un poquito más nuestra fe católica. Tenemos que entender que si alguien nos habla, a veces no sabemos. Por lo menos ahí decía que tenía que ser casado. Sabemos nosotros que somos católicos que los apóstoles no se casaron. Solamente sabemos que tenía una suegra Pedro. Eso es todo lo que sabemos. Pero la mayoría, ninguno dice que era casado. Pablo tampoco se casó. Es decir, que cuando uno a veces le dicen a los protestantes, no, que es que hay que casarse. No, señora. Eso no es verdad. Una persona que dedica a Dios necesita estar soltero. Yo por experiencia propia estuve estudiando aquí en una universidad aquí en Estados Unidos y yo conocí un muchacho, bueno, en aquel tiempo era joven, era pastor y estudiaba conmigo. Era una iglesia, no sé qué iglesia era, pero era pastor. Y me decía a mí una cosa que me llamó la atención. Me dice, lo más difícil para mí como pastor es que a veces mis hijos tienen algo en la escuela y yo no puedo ir porque tengo algo en la iglesia. Así que su corazón estaba, ¿qué? Dividido. Porque tenía que atender a la familia y atender también a la iglesia. Para ser pastor, y eso con mis hermanos pastores, porque yo conozco varios, tiene que estar la mujer en comunión con él, porque si no está en comunión con él, eso llega al divorcio, que también lo he visto. Entonces, es una cosa, por lo tanto, que la Iglesia Católica es sabia, que el hombre tiene que ser dedicado a Dios y a su pueblo. Entonces pidamos al Señor y oremos por nuestros obispos, por el Papa, por los sacerdotes, para que todos tenemos ese celo, la vocación que llevamos entre nosotros, que es servir a Dios y al pueblo de Dios. Tu palabra es eterna, en ella espero.